Seguim, amics de Revista de Societat. Ho fem en la secció Sueños. Dormitienda, fabricando sueños desde 1966. En la secció Sueños esta setmana tenim a un conegut per tots vostès, una cara molt coneguda efectivament i també molt reconeguda en el panorama mèdic infantil en tota Espanya, el señor Carlos Paredes. Doctor Carlos Paredes, ¿cómo está, doctor? Buenas. Bienvenido una vez más. Muchas gracias y tú estás bien, ¿no? ¿Estás bien, Dani? Muy bien, doctor, muy bien. Y mejor cuando lo tengo cerca. Muy bien, gracias. Eso es muy importante. Gracias. Doctor, hablamos del trastorno del sueño en los niños, en la sección Sueños de hoy. Hombre, el sueño es algo que preocupa mucho a los padres porque, para que te hagas una idea, el 25 al 30% de las consultas que se hacen al pediatra por parte de los padres es sobre el sueño. Sobre el sueño, porque es un tema que preocupa a la familia en general, no solo cuando se va el niño a dormir, sino para que no se levante tampoco de la cama. Es decir, está la vertiente primero que se vaya a dormir y luego que no se levante. Porque, claro, la realidad es que desde que son bebés, ¿verdad?, el sueño va cambiando mucho a lo largo de la vida. Normalmente un recién nacido o un bebé, pues hasta que aprende un poco a ese reloj biológico, Esa rutina. sí, el reloj biológico que nos dice lo que es el día y es la noche, lo que llamamos el ritmo circadiano, que ya poco a poco el cerebro va funcionando desde el nacimiento, aún tarda un cierto tiempo, de manera que un bebé viene a dormir 16 horas diarias, pero con ritmos de que se despierta cada 4 horas, porque aún no ha aprendido lo que es el sueño profundo, y entonces de 16 incluso a veces más horas, hasta que va disminuyendo progresivamente, y a partir de los 3 meses ya los despertares por la noche se reducen mucho, hay menos que se despierta menos, y luego ya a partir del año podríamos decir que el bebé prácticamente no se debe despertar por la noche, ya adquiere el sueño profundo. Sabes que existen 2 tipos de sueño, el sueño REM, que es el sueño, la palabra REM viene del inglés porque es el de los movimientos oculares rápidos, ese movimientos oculares que es cuando aún está el cerebro activo y no es un sueño profundo, es un sueño ligero, y el sueño no REM, que es el que va a posteriori, que es el sueño profundo ya, el que realmente, el que permanece muchas más horas. El que cunde, ¿no, doctor? El que cunde, ¿verdad? El sueño REM es un sueño ligero, ¿verdad? Y entonces los niños al principio, ese sueño no REM no es tan intenso, ¿verdad?, como luego lo tienen a partir de una determinada edad, porque ya esto va cambiando a lo largo de los años rápidamente. De manera que, por ejemplo, un niño hasta los, podríamos decir, 5 años, sí que hace siestas, hace una siesta por la mañana, una siesta por la noche y luego duerme incluso 10 horas. Pero cuando se llega ya a los 6 años, de 6 a 7 años, las siestas ya deben desaparecer. Suelen desaparecer simplemente porque no las necesitan. Bueno, en verano tenemos ya la costumbre de... Bueno, eso es aparte de la siesta. Pero esas siestas que a veces las matutinas y vespertinas que hacen los niños suelen desaparecer. Y de pequeño tú y yo, pues la siesta mejor de la tarde que nos obligaban a veces o que era necesario, no la deseábamos. Yo no quería. Yo estoy de acuerdo. Y deseábamos jugar y deseábamos hacer otras cosas. Y ya luego cuando llegas a esa edad de los 7 años, se puede decir que dormimos de una forma, los niños duermen ya 8 o 9 horas, pero y llegando a los 10 ya se parecen mucho al adulto. La madurez del adulto la tienen y prácticamente se podría decir. Lo único es en la etapa de la adolescencia, que los adolescentes podrían dormir solo de 7 a 8 horas, pero hay veces que durante el día tienen alguna más somnolencia de lo habitual y los adolescentes pueden llegar a dormir más horas que un adulto, pero es una etapa que luego también se normaliza, es decir, que en principio... Doctor, las causas del insomnio infantil son muchas y muy variadas, sí, ¿no? sí. ¿Alguna pincelada al respecto? Hombre, fundamentalmente, por lo que hablamos antes de los despertares, lo que deben mirar los padres es cuando un niño ya ha empezado a partir de esa edad que hemos dicho, del año de edad, etcétera, los despertares que tiene por la noche y que llaman la atención de los padres. Decimos que es simplemente una pequeña perturbación cuando un niño tiene un despertar por la noche en el transcurso de una semana. Eso podríamos decir que no tiene gran importancia, es normal. Salvo que el niño tenga, no hay que ir, por descontado no hay que acudir, y luego te diré algunas normas para el sueño, y entonces ese niño no se debe prestar más atención, pero en cambio hablamos de alteración
cuando esos despertares se presentan de 2 a 4 veces por semana. Y por último, hablamos de enfermedad del sueño, cuando en el transcurso de una semana, de 5 a 7 veces, tiene episodios de despertar el niño. En este caso, en tal caso, hay que acudir al pediatra. Hay que acudir al pediatra para ver por qué tienen. Entonces el pediatra descartará una serie de causas y al mismo tiempo dará una serie de consejos, ¿verdad? Es decir, que esto es importante que lo entiendan los padres y que, salvo que sean pesadillas o terrores nocturnos, no deben ir, ¿verdad? Porque si no, el niño se acostumbra al despertar, que vayan los padres y entonces aquí se altera aún más el sueño, ¿sabes? I què passa amb les pesadilles, doctor? En els malensomis que tenen els xiquets i moltes vegades també és causa de que es desperten, ¿no? Sí, las pesadillas y los terrores nocturnos, ¿verdad?, son normales, es decir, que son hasta los 3 años, habitualmente hay muchos niños que tienen terrores nocturnos. Terror nocturno es ese terror en que acuden los padres y ni siquiera les reconoce a los padres, ¿verdad? El niño está muy alterado, muy agitado, igual que tiene el terror, se duerme y desaparece el terror nocturno. ¿Cómo se soluciona esto, doctor? Se soluciona con paciencia. Con paciencia y una caña, ¿no? Sí, la y una caña, que se soluciona la mayoría de las veces solo si no va acompañado de otros temas, ¿sabes? Pero vamos, yo por lo que antes comentaba contigo, Denis, yo creo que el sueño hay que cuidarlo mucho. El sueño hay que cuidarlo porque es parte de la felicidad de la familia, Y por lo tanto, en la educación del sueño es algo que se debe hacer desde muy pequeños. Y yo los consejos que siempre doy a los padres que cuando me comentan este tema es que primero hay que hacer una educación y eso significa hacer una rutina de que los niños se vayan siempre a dormir a una hora determinada y no alterar esos horarios. ¿Cuál es la conveniencia? La conveniencia es de la hora exacta. Hombre, los niños se deben ir a dormir hacia las 9 de la noche, pongamos en España. Estamos hablando del horario español, 9 de la noche, ¿verdad? 9:30 incluso, todo lo que sea más tarde de las 10 ya es algo... Ya es demasiado tarde, sí. Vamos alrededor de las 9 de la noche. Y que cuando se vayan a dormir, la hora previa, no estén alterados porque estén jugando con los videojuegos o con la televisión, porque eso les altera bastante. Previamente a irse a dormir es necesario un cierto descanso del niño para poder luego irse a la cama. Entonces, una vez se van en la cama, es importante vigilar primero la temperatura de la habitación. No debemos superar nunca los 22-23 grados máximos en las temperaturas de la habitación. A ser posible retirar, en ese caso, la calefacción, más que nada porque es mejor dormir con un poco de fresco que dormir. Luego el mismo pijama, vigilar el pijama, que no les apriete, que sea cómodo el pijama. Es decir, hay que vigilar un poco el ambiente de la habitación para que realmente el sueño sea cómodo, para que realmente... ¿Cuál es el fin del sueño? Que descansen los niños el máximo posible, ¿sabes? Doctor, en cuanto al tratamiento, al plan de actuación, ¿qué consejos le damos a los padres o a los abuelos también que nos estén viendo, ¿no?, que a veces se quedan con los niños? Hombre, yo creo que no hay muchos consejos sobre el sueño, desde los que son muy rígidos, ¿verdad? Es decir, que donde ha habido un preconizador de estas formas, lo de un autor famoso en España, que es Eduard Stevie, que ha escrito un libro que es Duérmete niño, ¿verdad? Que es la rigidez desde el comienzo, desde el segundo mes, a pasar un poco a ser muy laxos en el sentido de decir, Bésame niño, que es un libro escrito por otro pediatra, que decía que los niños que se duerman como quiera y que se puedan dormir en brazos, que se puedan dormir... No, yo creo que hay que hacer una disciplina cariñosa, desde pequeños, una disciplina cariñosa y conseguir que ellos duerman las horas que tienen que dormir y evitar salirse de las rutinas, aunque a veces esto pueda ocurrir en verano, en otras épocas, pero evidentemente el éxito es desde pequeñitos la educación del hábito, porque no hay que ser rígidos ni excesivamente muy generosos, pero sí ser eclécticos y con ello se consigue que el niño pueda descansar bien, ¿sabes? Yo creo que sí, ¿sabes? Doctor, muchísimas gracias por estar en esta sección Sueños esta semana. Muy bien, de acuerdo, aquí a tu disposición. Muchísimas gracias. Sí, vale. Amics, fins així la secció Sueños esta semana en el doctor Carlos Paredes. Dormitienda, fabricando sueños desde 1966.